Hello, my name is Yulaine Tres Palacios Blanco. I am 13 years old. I live in Bogotá. I am studying Industrial Engineering. A continuación le estaré explicando el ejercicio número 1, proposiciones y tablas de verdad, en donde me dan la premisa P, Q y R, en donde P es el ADN que contiene la información genética de los seres vivos, Q la información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas y R, el ADN lo encontraremos en 2 lugares dentro de cada célula. Me dan el lenguaje simbólico que es P, entonces Q, sí, solo sí, doble negación de R. Y el lenguaje natural, ¿cuál será? Em, si el ADN contiene la información genética de los seres vivos, entonces la información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas. Sí, solo sí. No es cierto que el ADN no lo encontraremos en 2 lugares dentro de cada célula. Al desarrollar tabla de verdad manual, como me dan 3 premisas, el total de filas serán 8, donde la premisa P le corresponde 4 verdaderas, 4 falsas, que es la mitad y mitad. Y en Q le corresponde la mitad del anterior, que serían 2 verdaderas, 2 falsas y así sucesivamente. En R, la premisa R, le corresponde la mitad del anterior y sería entonces una verdadera, una falsa y así sucesivamente. Al momento de desarrollar el lenguaje simbólico de P, entonces Q, me sitúo en la tabla de verdad, donde está el condicional, que me indica que devuelve falso cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso. Entonces, si vemos que P es verdadera y Q es falso, por lo tanto va a devolver un valor de falso. Y si las otras que no se indican en la tabla, entonces van a ser un valor, van a tomar un valor de verdadero. Cuando miramos la premisa, la negación de la premisa R, nos situamos también nuevamente en la tabla y vemos que en la parte de negación nos indica que una proposición que es verdadera es falsa. Entonces, al verificar en la tabla que en la premisa R positiva tiene verdadero, a la negación de la premisa R vendrá a ser falso. Entonces, al momento de desarrollar la doble negación de R, como vimos que cuando la premisa negativa de R es falsa, nos va a arrojar un valor contrario que va a ser verdadero en la doble negación. Entonces, aquí el desarrollar el lenguaje simbólico de P, sí, entonces Q, sí, solo sí, doble negación de R, nos situamos en la tabla en donde nos indica la bicondicional que dice que es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas falsas. Entonces, al situarnos en la tabla donde está P y Q, vemos que el valor aquí de verdad es verdadero y en la doble negación de la premisa R es verdadero, por lo tanto va a ser verdadero. Y aquí cuando nos situamos, que vemos que hay en el lenguaje simbólico de P, entonces Q es falso, y en la doble negación de R es falso, va a ser verdadero. Por lo tanto, en las demás será valor falso. ¿Sí? Entonces, verificando esta información, como vemos que nos da un resultado de que hay verdaderos y hay falsos al final de la tabla, entonces, por lo tanto, la tabla manual es una contingencia. Entonces, para verificar esta información, coloqué la premisa, perdón, el lenguaje simbólico en el simulador de tablas de verdad. Lo coloqué aquí y luego ordené las premisas y luego generé la tabla, que es la que está acá. Y esa misma tabla la pasé acá al desarrollo, por lo tanto verifico la información y efectivamente me da igual a la tabla manual, que también es una tabla, que la tabla es una contingencia. Listo, muchas gracias por su atención. Eso es todo. Gracias.